Buenas tardes. ¿Listos para la palabra? Bien. Voy a tocar un tema que es muy importante para la vida cristiana. Es un tema que nos va a acercar a Cristo. Y se llama Encontrando nuestra seguridad y valía personal. Es un tema que yo entiendo que no es difícil, mejor dicho, que es difícil por lo complejo de nuestra humanidad. Es un tema que después de que usted lo escuche, yo entiendo, el Señor también, por supuesto, Él es el que entiende todas nuestras debilidades, que quizás no sea desarraigado en 2 días, 3 días, sino es un proceso. Ya van a ver ustedes el tema. Y vamos a leer Mateo 6:26, encontrando nuestra seguridad y valía personal. Mateo 6:26 está hablando Jesús y dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Los seres humanos somos personas con necesidades de todo tipo. Tenemos necesidades físicas, materiales y espirituales. Necesidades básicas como comer, dormir, respirar. Tenemos una necesidad de una casa, etcétera. Pero también tenemos necesidades de tipo emocional, de tipo espiritual. Necesidades que son del espíritu, ¿sí? Del alma. Y 2 de estas necesidades en las que yo me voy a enfocar en esta siguiente hora son necesidades que todos los seres humanos tenemos. Y es, número 1, la necesidad de sentir seguridad. Todo ser humano busca sentirse seguridad, quiere tener seguridad en su hogar, quiere tener seguridad en su trabajo, quiere tener seguridad. Y la segunda es la necesidad de sentirnos valiosos, importantes, tenemos esa necesidad que viene de fábrica ya, de sentir que alguien nos ama y que somos importantes para él, para la esposa, los hijos, etcétera. Miren, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, esas 2 cosas que acabo de mencionar como necesidades no existían, porque Adán y Eva estaban en un estado de perfección. Ellos no tenían ningún tipo de necesidad, vivían en el Edén, donde abundaba todo, y ellos como seres humanos estaban completos, estaban satisfechos, contentos, porque Dios así los creó. Pero cuando Adán y Eva pecaron, todos conocemos la historia, en ese momento en que Adán y Eva pecaron, aparecieron estas 2 cosas en las que hoy me voy a enfocar, que llamamos necesidades. Aparecieron allí, y lo vamos a ver en las Escrituras. ¿Qué sucedió? Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. El hombre fue destituido de la gloria de Dios, y con esa destitución se fue todo aquello que hacía completo al ser humano, y entró en esa situación difícil. Pero vamos a recordar un poco de cómo se dio este proceso. La tentación. Satanás, conocemos la historia, le insinuó a través de una transformación de una serpiente ahí en el huerto, y le dijo: con que Dios dijo que si tú comes de esto te mueres. La mujer le respondió: sí, Dios dijo eso. Y Satanás le respondió: no es así, no te mueres, no pasa nada. Y empezó a seducirla, y dice en Génesis 3:6 cómo fue que ella cayó en engaño, pero vamos a estudiarlo. Génesis 3:6 dice, ahí está la tentación: y vio la mujer, entró por los ojos, que el árbol era bueno para comer. Miren, no todo lo que se ve bueno para comer es bueno para nuestro espíritu, para nuestra alma, no. Dice, y que era agradable a los ojos de Dios.
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué significa? ¿Que estaban ciegos? Es obvio que no. Esta es una expresión que se refiere que Dios les abrió los ojos y vieron ellos y entendieron la condición en la que en ese momento estaban después de haber pecado. Entendieron que habían sido destituidos de la gloria de Dios y conocieron, que estaban desnudos. Antes caminaban así delante de Dios y no pasaba nada. No tenían vergüenza, no tenían sentido de inseguridad. No, todo era perfecto. Entonces ellos se dan cuenta que estaban desnudos y entonces dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos que el pecado hizo que perdieran su sentido de seguridad y de valor personal, y vemos cómo Adán y Eva, cómo empezaron a hacer cosas, se cubrieron, hicieron delantales, se cubrieron tratando de que por sus propios maneras buscar cómo recuperar esa seguridad y ese valor personal que habían perdido, sus propios esfuerzos. Eso continúa hasta el día de hoy. Los seres humanos buscan un montón de maneras de cómo llenar ese sentido de seguridad que todos tenemos ahí y de sentirnos importantes y valiosos. Dice el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué antes ellos no tenían esas reacciones? Porque ahora estaban en tinieblas, ahora ellos estaban conscientes de que le habían fallado a Dios, se sentían inseguros. Viene Dios, y como Dios era santo y ellos ya estaban sucios por su pecado, se escondieron. Seguimos haciendo lo mismo. El marido se esconde de la esposa porque anda haciendo cosas que no debe, o viceversa, y su pensamiento es, no, es que si me descubren me va a correr de la casa. Ya siente inseguridad por sus acciones y se esconden. El ser humano se esconde en todo tipo de situaciones y de cosas. Hay quienes se esconden en una filosofía, otros se esconden hasta en las religiones, otros en el ateísmo, prefiriendo negar a Dios que enfrentar a Dios. Y se escondieron, dice, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vemos pues cómo fueron perdiendo este sentido de seguridad, y eso les hizo perder también su sentido de valor. Versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Como si Dios no supiera, pero es que él quería recuperar la comunión con el hombre que había perdido. Y él respondió, o sea, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Mire, desde entonces los humanos estamos llenos de miedos, de temores. Tenemos temor a todo. Tenemos temor del mañana, tenemos temor de que nos corran del trabajo. Las mujeres tienen temor de que si se muere el marido y quedan viudas, tienen temor de que sus hijos anden en malos pasos, tienen temores de que el negocio no funcione. Estamos llenos de miedos y de temores que se traducen en inseguridad. Entonces todos buscamos cómo satisfacer esa inseguridad que sentimos en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y ahí está el hombre, ahí está diciéndole, y tuve miedo porque estaba desnudo, pues sin nada, y me escondí, dijo. Como si nos pudiéramos esconder de Dios, ¿verdad? Versículo 11: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es obvio que nadie, no había otros ahí, pero ¿quién le enseñó que estaba desnudo? ¿Saben quién le enseñó? Su conciencia. Dios puso lo que nosotros llamamos la conciencia. La conciencia, pues es una parte que está por allí, dentro de nosotros,
que está, no sé si cerca del corazón, no tanto del órgano, sino del ser más interior, de lo más profundo de nuestro ser, la conciencia. Es esa voz que cristianos y no cristianos escuchamos. Cuando hacemos algo malo, nuestra conciencia nos acusa y nos escondemos, o disimulamos, o ponemos apariencias. Alguien dijo que la conciencia es el único juez al cual tú no puedes sobornar. Puedes sobornar a cualquier otro juez terrenal, pero a tu propia conciencia que te juzga, ¿cómo sobornarla? Es imposible. Y ahí está la conciencia que nos acusa. Y dice, entonces, pues me escondí, dice, versículo 12. En el 11, continúa en la segunda parte. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, fíjense lo que le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí vemos muy claramente al hombre, al varón, tratando de recuperar su seguridad y su sentido de valor personal, no asumiendo su responsabilidad, sino echando la culpa, en este caso, a Eva. Ese es un rasgo distintivo de todos los seres humanos, porque cuando nosotros mejor dicho, para tratar de no perder nuestra seguridad y de que la gente opine mal de nosotros y perdamos sentido de valor personal, no asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y le echamos la culpa a otros. No, pues es que mi papá me abandonó, no, pues es que el maestro, no, pues es que él me gritó y por eso le encajé el puñal. No, pues, o sea, siempre nos disculpamos toda la vida. ¿Por qué? Porque al declararnos culpable, todo mundo nos ve culpable, asesino, mentiroso, ladrón. Y ahí se pierde muchísimo más. Si estamos destituidos de la gloria de Dios, todavía se pierden más, se deteriora aún más ese sentimiento, ese sentir. Veamos el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí vemos a la mujer haciendo exactamente lo mismo que Adán, tratando de recuperar su seguridad, su sentido de valor, y le echó la culpa a Satanás. Desde entonces a la fecha, al día de hoy, todos los hombres y todas las mujeres, está incluido usted, estoy incluido yo, seguimos buscando la manera de satisfacer estas dos necesidades, porque forman parte de nuestro ser. Necesitamos sentirnos seguros, necesitamos sentir que tenemos un valor y una importancia. Ahora bien, el problema no es buscar cómo llenar y satisfacer esas necesidades en sí mismo. Eso no es el problema. ¿Dónde radica el problema? Radica en que buscamos satisfacer esas dos necesidades de manera equivocada, de manera errónea. Uno de los conceptos más equivocados que la gran mayoría de los seres humanos usamos para tratar de obtener seguridad y sentido de valor personal es el materialismo, los bienes materiales, el dinero. Ahora bien, vamos a ser inteligentes. El dinero lo necesitamos, ¿sí o no? Usted compra víveres, usted paga la gasolina, pagó el taxi para llegar aquí, paga la renta, etcétera. El problema no es el dinero, el problema es el concepto y el pensamiento que usted tenga acerca de lo que el dinero le puede dar. Ese es el problema, ¿sí? Vamos a ver cómo se va desarrollando esta idea, esta filosofía errónea. Pues todo comenzó ¿dónde? En el huerto.
Pero vayámonos a nuestros días, no muy lejanos todavía a nuestros padres. Miren, en el caso de nosotros, ¿cómo se va desarrollando esto que se arraiga de tal manera en nosotros los humanos que aún siendo cristianos nos cuesta trabajo desarraigar? Más o menos la dinámica es esta. Los padres, nuestros padres, acuérdense cuando estaba chiquillo, pequeño, un niño, de manera inconsciente o ignorante como sea, nos van introduciendo desde niños a buscar cómo satisfacer estas dos necesidades. Y tu papá, tu mamá, de manera pues inconsciente te dice: mira, hijo, tú eres un niño de 5, 6 años, 7 años, mira, hijo, necesitas, para que tú seas alguien en la vida, les dices, necesitas estudiar, para que seas ¿qué? Alguien en la vida. Pero aquí viene una pregunta pues, derivada de la misma pregunta, porque vamos a descubrir cómo está equivocada, está mal planteada esa pregunta. Estudie, hijo mío, para que sea alguien en la vida. Entonces la pregunta es: ¿sus hijos no son nada? Porque usted dice para que sean alguien, o sea que ahorita sus hijos no son nada. ¿Sus hijos son nadie? Pues no, ¿verdad? ¿Tienen un valor para usted? Entonces está mal planteada la manera o la pregunta o la exhortación a sus hijos. Lo correcto sería: hijo, mira, hay muchos seres humanos, está tu papá, estoy yo, tu mamá, tus hermanos. ¿Qué te gustaría estudiar a ti? Y siempre responden: quiero ser policía o bombero. Los niños, ¿no? Bueno, pero vamos a suponer que responde: quiero ser doctor. Ah, qué bonito, hijo, un doctor. ¿Sabes lo que hace un doctor? Cuida la vida y salva la vida de las personas. ¿Y qué tal si cuando tú ya seas doctor y yo me enfermo y tú me curas y me salvas la vida? O sea, esa es otra manera, o sea, la manera correcta de decirles que pueden ser personas que hacen un bienestar, son de bienestar para la humanidad. Hacerlo de la otra manera es incorrecto. Mire, le voy a contar una experiencia que yo tuve. Yo me acuerdo cuando estuve en la preparatoria 3, ahí estuve yo. Y yo tenía un maestro de física, tuve un maestro de física que, por cierto, según los estándares del mundo, subrayo, no era una persona muy agraciada físicamente, o sea, no era nada bien parecido, como dicen en el mundo, ¿sí? O sea, estaba fellito, pues. Pero, ¿sabe una cosa? Él llegaba en un Mustang 1975 del año, amarillo, con una franja negra atravesando el auto así. 450 caballos de fuerza tenían esos Mustang de ese tiempo. Eran impresionantes, y cuando él llegaba y se estacionaba, y a veces nosotros esperándolo afuera, ya para apagarlo le aceleraba, no, que el motor rugía. Y se bajaba aquel maestro, ¿verdad? Y caminaba, ¿verdad? El asunto aquí es que las chicas del salón, porque yo estaba en un salón mixto, decían: ¡ay, qué guapo está el maestro! Y la confusión reinaba en el corazón de todos los chicos del salón, porque nos mirábamos y decíamos: ¿qué le ven? ¿Qué le ven a este? Bueno, lo que veían no era un maestro de física de 1.55 de estatura. No, ellas no miraban eso, con pelos de chayote y estaba cacarizo de la cara. No, ellas estaban viendo otra cosa. Ellas estaban viendo el prototipo de un hombre realizado, que se sentía seguro de sí mismo porque se bajaba de un carrazo deportivo. Un hombre exitoso. Eso es lo que ellas estaban mirando. Un hombre importante y con una autoestima que llegaba hasta las nubes.
El pastor Toño, que sabe 20,000 refranes, dijo, es que dinero mata carita. Y bueno, de pronto todos los estudiantes en el salón comenzamos a asimilar el mensaje, que aunque equivocado, ese fue el problema. El mensaje que estaba proyectando el maestro y que desde niño nuestros padres nos inculcaron, que para llegar a ser alguien en la vida, alguien que te respete y seas importante, tienes que tener muchas cosas materiales. Y el mensaje que nos transmitía el maestro era chicos, estudien para que tengan dinero, para que sean alguien en la vida. Solo así tendrán lo que quieran en la vida y todo mundo los va a admirar, todo mundo los va a respetar. Y de pronto, de manera inadvertida, porque jóvenes y luego recordando lo que decían nuestros padres en la casa, bueno, todos los estudiantes deseábamos terminar nuestra carrera, pero no por vocación de servicio. Y de ayuda al prójimo menos. No, eso se nos fue de la cabeza. Ahora en nuestra mente estaba terminar la carrera para ganar dinero, para sentirnos importantes y comprar casas, comprar ropa de marca, autos deportivos y acumular una suma importante en el banco que asegurara nuestro futuro. Yo sé que me estoy metiendo hasta la cocina, porque ¿quién de aquí no ha tenido esos pensamientos? Alguien puede decir, no, yo no. Ay, pues pásanos la receta, compadre. Esto es sin duda una de las maneras más equivocadas de satisfacer esas dos necesidades, de sentirnos seguros y valiosos. Pero es lo más común en todos los seres humanos. Ahora, ¿es malo tener un Mustang, un buen auto, un Mercedes o un Toyota o qué sé? ¿Es malo en sí mismo? No. ¿Es malo tener una bonita casa? No, en sí mismo no. Porque el problema no es el auto, ni la casa, ni la ropa buena. El problema es lo que tú piensas que la ropa, el auto y la casa te pueden dar, ese sentido de importancia o de seguridad. Alguien me mandó un video en esta semana y lo miré y cuadró con el mensaje que Dios me estaba dando. Porque en ese video decía, te tratan como te ven. No sé si alguno de ustedes lo haya visto por ahí, pero trata de un experimento. En Estados Unidos fue. Uno se viste de manera muy sencilla, como de alguien que acaba de salir de trabajar. No sucio así, pero sencilla, con unos tenis así desgastados, unos jeans medio rotos, una camisetita sencilla, ¿verdad? Que dice Chivas campeón, más o menos. Entonces llega a un restaurante que se miraba pues un buen restaurante. Dice, estaba una persona ahí y le dice, ¿me puede mostrar el menú para ver si puedo entrar? Entonces le dice, no, usted no puede. Ahí hay otro restaurante donde usted puede entrar. O sea, lo miró así, ¿no? Dijo, no, ¿verdad? Y lo mandó para allá. Ese mismo se vistió de traje, estacionó un Volvo y se bajó. Le dice, ¿me puede mostrar el menú? ¡Oh, claro! ¿Cómo no? Pásele, mire por favor. ¿Quiere un vaso de agua y una botellita de agua? Uy, se desvivió por atenderlo. Te tratan como te ven. Mire, en una ocasión yo llevé mi auto aquí a la Chevrolet, hace años de esto, y hay un hermano que trabaja en la Chevrolet y él me atendía y yo llevé mi auto para el servicio de cambio de aceite. Entonces pues me dijo, no, te lo tengo en 40 minutos, y me esperé. Entonces estuve caminando por ahí y me metí a la parte donde están los autos nuevos y ahí estaba yo mirándolos, ¿verdad? Diciendo, ay, si me monto en uno de estos, todos los hermanos me van a respetar. No se crean, no.
Fíjense, un pastor dijo: hermanos, salió el último Homer, ¿no les gustaría verme en ese? Y todos dijeron: sí, pues cáiganse. Costó 700,000 pesos la Homer esa, y se lo compraron al pastor, y pues se siente realizado, ¿no? Bueno, entonces yo estaba allí mirando los autos, y de repente llega un señor con un sombrero así tipo campesino, bien sencillo vestido, y traía una bolsa negra de esas de plástico así en la mano. Entonces empieza a ver una Cheyenne negra, la de lujo, y la empieza a ver, ¿verdad? Y la miraba, y luego me dice: oiga, ¿cuánto vale? Le digo: no sé, yo estoy esperando que me entreguen mi auto, pero pues entre allí y allí lo van a atender y le van a decir cuánto vale. Entonces, pero él se quedó allí, y en eso salió una vendedora de un cubículo. Entonces yo le digo: hey, el señor quiere que lo atiendan. Perdón, me dice, y se me acerca: el señor quiere informes de la Cheyenne. Entonces lo mira, dice: ahorita, y se va, y nunca regresó. Y luego llegó otro señor, y ¿qué desea? Pero así hasta golpeado. Dice: oiga, ¿cuánto cuesta esta camionetita? Y le dice, lo ve así, le dice: mucho dinero. Yo dije: ay, qué mala onda. Y el señor así con su bolsita, y se va. Discúlpeme, y se va. Y en eso yo me meto a un cubículo y le digo: oye, hay un señor ahí, no lo han atendido, qué mala onda. Los voy a reportar, Entonces, no, a ver, y ya: señor, a ver, ¿qué se le ofrece? Y fue amable: pues es que quiero ver cuánto vale esta camionetita. Dice: bueno, mire, tiene un costo, es elevado, pero mire, ¿y qué hace? Y ya le empezó a decir, yo viendo todo. Y en eso le dice: ¿y cuánto cuesta? Y cuando le dijo lo que costaba, en ese tiempo costaba como 560,000 pesos, es un dineral. Dice: eso cuesta. Dice: deme una. Y abre la bolsa y saca así el dinero, y yo me quedo, y él dice: espérese, no saque aquí el dinero, trae el dinero aquí. Y dice: sí, dice, es que yo quiero una. Y se mete y hace la venta, y los otros se quedaron porque perdieron su comisión. Pero ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero si aparentas otra cosa, te desprecian. Así es el mundo. Entonces nadie quiere estar en condiciones así. Por eso es que todo el mundo busca cómo satisfacer esas necesidades. Déjenme contarle la fábula de un gusano llamado Gus. Sucedió en el bosque de la primavera. Y ahí había una comunidad de gusanos, ¿verdad? Y entre ellos había un gusanito bien inquieto, se llamaba Gus el gusano. Y pues ahí era feliz, pero de pronto él miraba que de pronto una buena cantidad de gusanos se arrastraban rumbo a cierto lugar, y le preguntó otro allí: oye, ¿por qué tantos van hacia esa dirección? Dice: es que mira, ¿ves aquella montaña que está allá? Dice: sí la veo. Aquel cerro, sí lo veo. Dice: mira, dicen que si tú logras escalar esa montaña, eres el gusano más realizado de todo el bosque. Oye, mira, pues todos quieren realizarse, ¿verdad? Porque todos se ve que corren para allá. Impresionado y motivado por ese empuje que todos los gusanos que pasaban cerca de él, corriendo y hasta aventándose el uno al otro por querer iniciar su carrera en la búsqueda del éxito y de la satisfacción, dijo: no, pues yo no me puedo quedar atrás. Y arrastrado por ese tsunami, él inició su carrera. Y ahí va. Y mientras él se arrastraba allí por el bosque, platicaba con algunos gusanos y les decía: oye, pero algunos son muy agresivos. La otra ocasión pasó uno por encima de mí. Dice: mira, si tú quieres alcanzar el éxito y quieres ser alguien en la vida, vas a tener que pisotear a 2 o 3 gusanos.
¿Cómo? Dice, yo no soy así. Pues vas a tener que hacerlo. Vas a tener que calumniarlos, vas a tener que echarles política, vas a tener que robarlos a veces, despojarlos, engañarlos, fraudearlos. No me gusta. Es que si no, no vas a poder llegar a la cima. Y él se detuvo por un momento, pero todos los gusanos iban en búsqueda de todo eso. Dijo, no, yo pues ahora sí, ahí voy. Y sigue, y cuando va llegando a las faldas del cerro, se empieza a dar cuenta que los que iban más arriba empujaban a otros y los mordían por acá y los jalaban, los tiraban y se caían al vacío y sentía que lo jalaban, y luego empezó a sacudirse y empezó a pisotear a todos los gusanos. Y en un momento dado que llega a la cima, y cuando llega a la cima ve un montón de gusanos que daban vueltas y miraban así. Entonces él le preguntó a uno, oye, yo ya llegué a la cima del éxito. Dice, yo tengo ya mucho rato aquí, pero me siento igual que como cuando estaba abajo. No hay nada acá arriba, le dijo. Nos han engañado. Esa fábula tiene una moraleja. La moraleja es que eso se parece mucho a la vida de los seres humanos. Todos detrás de la realización, del éxito, no importa que pisotees, que fraudes, que mientas, porque allá en la escalera del éxito, allá en la cima, pues ve a los famosos, ve a los ricos, cómo se ven impresionantes. Y luego cuando miras los programas esos donde van en sus yates, donde tienen las colecciones de autos, y tú dices, no, yo algún día, en el nombre de Jesús, algún día llegaré. ¿Por qué dije en el nombre de Jesús? Porque desgraciadamente al ser esta una condición del ser humano de necesidad y no saber buscar de la manera correcta, el problema es que aunque somos cristianos, ¿cuántos son cristianos? Aunque somos cristianos, si yo les digo aman a Cristo, todos decimos, y sí lo amamos, pero tenemos tan arraigado en nuestro ser interior, en nuestros pensamientos, todas estas prácticas. Por eso yo les dije al principio, yo entiendo, yo lo sé, yo batallé un tiempo para que este mensaje que me llegó allá en los años 80, que me ministró, yo batallé para asimilarlo, porque en aquel entonces ya era más espiritual la manera de satisfacer estas dos necesidades. ¿Cómo? Queriendo una iglesia numerosa. ¿Por qué una iglesia numerosa? Yo recuerdo perfectamente cuando hablábamos entre pastores, unos de iglesias pues pequeñas, otros medianas y otras de iglesias muy grandes, hace 30 y tantos años de eso. Y el que tenía 20 ovejas, 20 personas en su congregación, y le preguntaban, ¿tú cuántas ovejitas tienes? Pues yo tengo 20 ovejillas, dijo uno. 20 ovejillas. No, si le hubieran escuchado esas ovejillas, cómo se refirió su pastor, seguramente se hubieran ofendido, ¿no? 20 ovejillas, dijo. Otro dijo, no, pues yo tengo 70, no, yo tengo 100. Y así iba creciendo, y cuando llega uno que tenía en ese tiempo un poco más de 1000, la actitud ya no era así, pues 50, la actitud era, yo tengo más de 1000. Me miraba a todos así, yo tengo más de 1000 personas en mi congregación. Entonces los que estábamos allí, que teníamos 30 ovejitas, decíamos, no, pues yo quiero una iglesia grande. Ahora, ¿por qué espiritualizábamos así? Queríamos una iglesia grande. ¿Saben por qué? Pues porque una iglesia grande te da un estatus. Sí, esa era la falacia, ese era el engaño. Estábamos buscando de manera equivocada cómo satisfacer la necesidad de sentirme valioso, importante y seguro.
¿Por qué? Bueno, es que si yo tengo una iglesia de 1000 personas, pues somos una iglesia influyente. Hay gente de todo tipo en mi congregación. Los políticos me buscan para desayunar con ellos. Imagínate que el gobernador, porque así le hacen los políticos, ellos quieren votos, ellos no quieren al Señor. ¿Sí o no? Les digo porque pues, así me sucede, así sucede. Y imagínate que te invita a desayunar el gobernador Aristóteles. Oye, no todos desayunan con el gobernador. ¿Alguno de ustedes ha desayunado con el gobernador? A lo mejor, no lo sé. Pero imagínate, y luego el Face, ¿verdad? La foto ahí con el gober. Pues eso te da cierto estatus, ¿no? Entonces ya soy un pastor importante. Por eso el día de hoy, es triste decirlo, pero muchos pastores en las ciudades y en los países buscan todo eso para tratar de llenar su necesidad de sentirse importantes, valiosos, tomados en cuenta. Y falsamente están buscando sentirse seguros. Cristianos estoy hablando. Se los voy a demostrar en la Biblia. Abran Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. A los que les gusta el fútbol, ¿verdad que todos se quieren retratar con el Chicharito? Pero con un jugador de tercera división, pues ¿quién? Pues nomás su mamá y su papá. Apocalipsis 3:13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, entendimiento, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, ¿quiénes van a las iglesias? ¿Alguien me puede decir? A ver, no oí. ¿Quiénes van a las iglesias? Nosotros. ¿Quiénes van a las iglesias? Los cristianos. Los cristianos, los creyentes, ¿no? Ok. Oiga lo que el Espíritu dice a los cristianos. ¿Entiéndase así? ¿Cuántos son cristianos? Ok. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel es un lenguaje metafórico, es el pastor, ¿sí? Le dice: he aquí el amén. O sea, está hablando Jesús de él mismo, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, dice el Señor. O sea, conozco todo lo que haces y lo que dejas de hacer, todo lo que haces en secreto y lo que haces en público. Conozco las intenciones por las cuales tú haces lo que haces. Yo conozco todo, les dice. Pero también conozco, dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Uy, ese lenguaje es muy duro, ¿no? ¿No les parece? A mí se me hace muy, muy duro ese mensaje de parte de Jesús. Bueno, nada más para ilustrar. Hay bebidas que se toman frías. Hay bebidas que se toman calientes. ¿Quién de ustedes se atrevería a tomarse un tejuino, que es una bebida, no pregunten los que oyen en otros países qué es el tejuino, es una bebida de aquí, ¿verdad que les gusta el tejuino? A mí me encanta. ¿Cuántos de ustedes se tomarían el tejuino hirviendo? Bueno, hay bebidas que se toman frías y hay bebidas que se toman calientes. ¿Cuántos de ustedes les gustaría comerse un menudo frío? Tibio. No se antoja bien caliente, ¿no? Bueno, ellos habían entrado en una tibieza. O sea que, y lo tibio, lo frío tiene que ser frío, lo caliente tiene que ser caliente. Y por eso el Señor dice: por cuanto eres tibio te voy a vomitar. O sea, no me caes. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿cuál era la razón de su tibieza y de por qué el Señor no le caían bien a estos cristianos? Dice en el versículo 17: porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido. ¿De veras?
y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso decían los cristianos en la Odisea. Yo soy rico, mis negocios prosperaron, Salmo 1, y yo declaraba mi prosperidad y mis negocios van bien. ¿Y qué? Yo con mi auto, mi Bentley que acabo de comprar, yo humillo a los paganos. Uy. Así me dijo una vez un hermano, dice, ¿qué crees? Dice, me acabo de comprar un auto de lujo, súper lujo. Le digo, oye, pues qué bueno. Dice, sí, para humillar a los paganos. Le dije, no inventes. ¿Cómo que para humillar a los paganos? Para que vean que los hijos de Dios, dice. Pero aquí el Señor está diciendo, tú que dices que eres rico y que te has enriquecido y dices, yo no tengo necesidad de nada. ¿Por qué llegaron a decir que no tenían necesidad de nada? Porque lo que ellos pensaban respecto al dinero era que les daba todo. Les brindaba sentido de seguridad, sentido de valía personal, porque usaban ropa de marca, traían los mejores autos, compraban las mejores casas. ¿Será esto verdad? Sigue el reproche de Jesús, pero miren lo que les dice en el versículo 17. Y no sabes, no has entendido que tú eres un desventurado. Vean cómo los ve el Señor. Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 calificativos bien duros. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, le dice el Señor, mira, yo te aconsejo. ¿Cuántos reciben el consejo del Señor? Dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El mensaje es las palabras son metafóricas, es obvio. El oro, como es un metal valioso, le está hablando ahora de que así como se le da valor a las cosas como el metal, ahora compra de mí oro refinado en fuego, o sea, cosas que realmente son valiosas. Compra de mí el ser como yo, misericordioso, generoso, perdonador, bueno, justo. Eso es lo que vale. Cuida a tu familia, tiene mucho valor la familia. Cuida a los que amas. Como decía una señora, no, yo me quiero divorciar de mi marido porque toca más a su carro que a mí. Así dijo. Pues se la pasaba. Y a la señora ni la tocaba. Qué grueso, ¿no? Le sigue diciendo, compra esto para que seas rico, le dijo. Y vestiduras blancas para vestirte, que son las acciones justas de los santos. En otro versículo dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Le está hablando a cristianos que están viendo otras cosas y no están viendo lo que realmente es eterno. Están tratando de buscar y pueden llegar a tener, como los de la Odisea, mucho dinero, bienes materiales, y decir, yo no necesito nada. ¿Te imaginas? ¿Cuántos saben que las riquezas son efímeras? Pero veamos otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Está en Mateo 19:16. Se le acercó un joven que era rico. Un joven rico, interesante, ¿no? Pero en medio de su riqueza, él tuvo una leve, como queriendo sacar a flote por una necesidad que él estaba entendiendo que tenía. Había un vacío en su corazón, y le dice a Jesús en Mateo 19:16. Dice que vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le pregunta. A ver, era rico y estaba reconociendo que necesitaba vida eterna. Él estaba convencido de alguna manera que las riquezas no le estaban dando la seguridad de la eternidad. Y dijo, ¿pero qué tengo que hacer para tener vida eterna? Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno,
Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo aquel joven, ¿cuáles? Y Jesús dijo, citándole los mandamientos de Moisés, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 6 mandamientos que tienen que ver con relación con el prójimo. Y la respuesta del joven fue pues impactante, porque dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. La Biblia no dice que su riqueza, ¿de dónde vino? No dice, nada más dice que era un joven que tenía muchas riquezas. Pero Dios había prometido que si guardaba los mandamientos como los que él estaba guardando, entonces Dios iba a bendecirlos. Es una promesa, ¿sí o no? La promesa del Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, y todo lo que, donde ponga su mano, todo el Señor lo prosperará y lo bendecirá. La razón de su riqueza pudo haber sido su observancia a los mandamientos que tenían promesa, como honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Pero miren lo que viene en el desenlace de la historia. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Siguió reconociendo que tenía esa necesidad. Él tenía mucho dinero, pero no estaba encontrando, era como el gusano Gus. Había llegado a la cima y cuando estaba allí se dio cuenta que todo estaba igual. Como Alejandro Magno, el famosísimo conquistador, llegó que conquistó todo el imperio, todas las tierras aledañas a donde él tenía su guarnición. Era todo un conquistador ese hombre. Llegó un momento en que había conquistado absolutamente todos los reinos. Y dice la historia que se sentó y dijo, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya no hay reino que conquistar. Y ahí entró en una confusión tal, terminó siendo homosexual y murió muy joven. O como ayer me comentaba alguien que conoció a un famosísimo boxeador, no voy a decir el nombre en este caso, pero de los más famosos mundialmente, lo conoció y habló con él hace unos días. Ya lo conocía porque es por allí de Sinaloa. Y ayer me estaba diciendo, fíjate, ¿tú conoces a fulano? Ay, ¿quién no? Le dije, claro. Y dice, fíjate que yo estaba hablando, estuvimos hablando con él y dice, yo le pregunté y le dije, oye, ¿tú le ganaste a los mejores peleadores? Dice, sí. Y pues hubo un momento que ya no había a quién enfrentar porque ninguno te ganaba. Dice, no sabes lo frustrado que me sentí. Así me contestó, dice. ¿Cómo frustrado? Sí, ya había ganado varios títulos mundiales, tenía los cinturones, ya no había uno que se me pudiera enfrentar. Sentí una frustración. O sea, ya no había nada que hacer para ganar eso que todo el mundo necesita. Dice, y ándale, que alguien viene y me ofrece cocaína. Dice, y empecé. Y la cocaína por un tiempo me dio lo que yo estaba buscando. Qué tremendo. Historias de la vida real. Y aquí está este joven. Jesús le responde en el versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, o sea, completo, en tu espíritu y alma y cuerpo satisfecho. Anda, le dice, y pone Jesús el dedo en la llaga. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Tremenda demanda, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué Jesús le dijo que hiciera eso? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, no podéis servir a dos señores? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas las personificó con un ídolo de que se llamaba Mamón. Ese ídolo representaba la prosperidad, el dinero, la riqueza.
Y Jesús dijo, no puedes servir a mí y a Mamón. No puedes hacerlo. Dos señores, no puedes. O sirves a uno o sirves al otro, porque vas a menospreciar a uno y al otro lo vas a favorecer. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo personificó como un Dios al cual tú tienes que adorar. ¿Por qué? Porque pones tu confianza en ese Dios. Nosotros, por ejemplo, adoramos al Dios vivo, al Dios eterno, y ponemos nuestra confianza en Él. Y las riquezas es como un Dios, porque Pablo dice que la avaricia es idolatría, en quien ponemos la confianza, que nos va a dar lo que en este caso el dinero nos va a dar lo que solo Dios puede dar, y hacemos del dinero y de las cosas materiales nuestro Dios. Ese es el problema, no el dinero, sino lo que pensamos acerca del dinero. Y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Lo estaba probando. Sí. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y miren la respuesta. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. O sea, él quería vida eterna, pero cuando Jesús se lo ofrece, pero también le hace una demanda, y no estuvo dispuesto. Ven, por eso yo les dije al principio, es un tema que yo entiendo que no es fácil asimilarlo, procesarlo. Yo sé que después los que están muy metidos en esta tendencia, aun siendo cristianos como los laodicenses, van a seguir batallando. Ahora ya van a tener el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, pero van a seguir batallando. Ahora, ¿eso quiere decir que no van a impulsar a sus hijos a estudiar? No estamos hablando de eso. Sí lo están captando, ¿no? ¿Quiere decir que ya no van a tener un proyecto de crecer en su negocio? Tampoco estamos hablando que no deben de hacerlo. Pueden hacerlo, debemos hacerlo. ¿Cuál es entonces el problema? El problema es que tú cambies de Dios y pongas tu confianza en las riquezas, que ellos te pueden dar un sentido de seguridad y de valor, de importancia. Espero me estén entendiendo. ¿Lo están haciendo? Esto es muy importante. A mí en lo personal, este tema me ayudó. Ustedes no tienen una idea. Miren lo que dice Jesús. Lo que hace este joven, oyendo esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, los mira y les dice, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dijo que es imposible, dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene que renunciar a un Dios para adorar al Dios vivo. Tiene que renunciar a ese Dios y esas cosas materiales que según él piensa, o tú puedes pensar, que te dan un sentido de valor, de seguridad, de, oh, ya la hice en esta vida. A eso es lo que tienes que renunciar, tenemos que renunciar. Y no todos están dispuestos. Y luego en el versículo 24 dice, otra vez os digo, o sea, Jesús insistió, que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque están adorando a su Dios con todo su corazón. Y eso se llama idolatría. ¿Te fijaste cómo el joven dijo, he guardado los 6 mandamientos que tienen que ver con el hombre, pero los primeros 4 son en relación con Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y él tenía el dinero como el Dios ajeno. ¿Lo están captando? Esto es lo que llamaríamos un pobre rico. Un pobre rico. O como dijo alguien con sabiduría, dijo, hay personas que son tan pobres, tan miserables, que lo único que tienen es dinero. Y sí es verdad. Mira lo que dijo Pablo en una amonestación que estaba enseñando a Timoteo, que era un pastor muy joven. 1 Timoteo 6:17. Mira lo que le dijo.
a los ricos de este siglo. Los ricos de este siglo son los ricos que asistían a la congregación de Timoteo. Eso es, no tengo tiempo de explicar más, pero a ellos se refiere. Vamos a leerlo así: a los ricos de la congregación manda que no sean altivos. Y yo me acuerdo de mi profesor. Vieran, ya en la clase vieran cómo nos humillaba. No, las muchachas, porque nos hacía preguntas bien elevadas de física, cuando todavía no nos había enseñado, pero lo hacía para humillarnos. Bien mala onda el maestro, era muy altivo. Y fíjate, la altivez está relacionada con las riquezas. Qué interesante, ¿no? Dice, a los ricos de la congregación, vamos a leerlo así, manda que no sean altivos. ¿Qué más? Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Cuántos de ustedes están conscientes de que las cosas materiales se pueden ir en un día? ¿Cuántos de ustedes están conscientes que el dinero que está aún en el banco, lo que sea, se puede desaparecer? ¿Están conscientes de eso? ¿De verdad? Es muy importante tener esa conciencia, hermanos, porque yo he visto a cristianos que entran en una situación de pérdida, entre comillas. Hagan de cuenta que se sienten los peores de la creación. Entonces uno ve y dice, se me hace que tenía demasiada puesta su confianza en las cosas, en el dinero. El otro día, platicando con un hermano que es miembro de la congregación, estaba en la mañana él, la semana antepasada, estábamos hablando. Él es un financiero, o sea, pero digamos de alto nivel, y muy respetado, sabe mucho. Y estaba yo platicando con él acerca porque salió allí la plática. Yo le dije, oye, en el 2008 hubo una quiebra en la bolsa de valores en Nueva York. Y dice, sí, y me empezó a ver, háblame. Y me empezó a decir algunas cosas bien interesantes que yo ignoraba. Pero yo recuerdo cuando sucedió eso, porque aún cristianos estaban metidos en la bolsa de valores. De hecho, un amigo mío que es un cantante pues famoso, le dijo a su papá que vendiera su residencia, que costaba unos 10 millones de pesos. Es una cantidad significativa, ¿no? Y la vendió para invertirla en unas acciones. Y cuando vino ese quebranto, hermanos, miren, en un día, en un proceso cortísimo, se cayó la bolsa. Las acciones, si una acción costaba $500, llegó a costar $1. Bueno, fortunas, no de 50 millones de dólares, ni de 100, ni de 500, no, de miles, se perdieron en un momento. Bueno, ustedes pueden buscar en internet, pero hubo múltiples suicidios de gente que perdió mucho dinero en la bolsa de valores. Unos se pegaron un tiro, otros se colgaron, otros se tiraron de un edificio. ¿Por qué lo hicieron? Porque ya habían perdido su seguridad y ahora ya eran un donadie, ya no importaban para nadie, ya no valían nada y se quitaron la vida. Bueno, en relación con este cristiano que les digo, este amigo mío, su papá ya era un hombre anciano y cuando vio perdido todos los ahorros de su vida, se enfermó y murió de esa enfermedad, el corazón. Cristianos, manda a los ricos de la iglesia que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Miren, Dios nos bendice, ¿sí o no? Disfruta,
con tu familia, con tus hijos. Está bien si tienes y Dios te ha bendecido, cómprales buena ropa, ¿por qué no? Si tienes, si quieres, y el Señor te dice, sí, cómprate un Mercedes, si quieres. No tiene nada de malo eso en sí mismo. Disfruten, pero también compartan con el pobre. También sean generosos con el que tiene necesidad. También apoyen la obra del Señor. Así son las cosas. Y de aquí se derivan múltiples maneras de buscar satisfacer las necesidades que todos tenemos, pero de manera errónea. Otra de ellas es la fama. ¿Por qué muchos buscan la fama? Porque suponen que detrás de la fama viene lo demás. ¿Qué? Dinero, reconocimiento, aplausos, que nos dan sentido de importancia. Pues todos me aplauden. Y vienen los contratos de mucho dinero, y es así como la sociedad y aún los padres se involucran en la destrucción de sus hijos. Caray, ¿cómo está eso? Les voy a decir algo que todo el mundo sabe. En México tenemos 2 televisoras, las más importantes, Televisa y TV Azteca, y tienen sus famosísimos programas de Descubriendo Talentos. Y van a inscribir a niños, vamos a descubrir talentos desde niños, a niños que cantan. Y se empiezan a escribir niños de 6, 7 años, 8, 10. Y de pronto salen unos niños que cantan mejor que Vicente Fernández. Otros que los oye cantar Luis Miguel y dicen, ay, joles. O sea, con mucho talento esos niños. Y los niños todavía con sus moquitos aquí corriendo, ¿verdad? Los niños. Y jugando con el carrito, pero luego, a ver, lo visten de charrito, a ver, cántales. Y luego empiezan, ¡ay! Todo el mundo, y hasta llora la gente. Impresionados por el talento. Pero, y los papás, no, los papás felices, ¿no? No lo dicen nunca, pero sabemos cómo funciona. Nos va a sacar de la miseria. Va a venir el contrato de TV Azteca, va a grabar unos discos, va a ser bien famoso. Y al fin, ¿verdad, querido? ¿Verdad, querida? Sí, pero no lo digas tan abierto, querida, porque pues se van a pensar mal. Y destruyen a sus hijos. No les dejan tener su infancia. Y luego entrevistan al niño. ¿Te gusta cantar, hijo? Sí, me gusta. Pero ¿por qué quieres cantar? Para ser famoso. ¿Sí los han visto? Yo sé que los han visto. Y no pueden negar todo eso. Los están destruyendo, hermanos. ¿Cuántos de ellos llegan realmente a la fama? Muy pocos. Y los que llegan, ¿cómo están ahorita? Usted puede hacer una lista larguísima de gente que cuando niño destacó y hoy murieron, unos a los 30, otros a los 40, y hoy son drogadictos, pervertidazos, son marihuanos, tú dices, ¿qué le pasó con el talento? Pero eso sí, son ricos y famosos, ya está, hay un programa, ricos y famosos. Y a la gente le gusta ver los programas de las residencias de los ricos de Hollywood. Y se ponen ahí a verla y sueñan. ¿Qué casa? ¿Qué autos? Es un desastre. Por eso la sociedad está así. Parecemos un montón de gusanos en el bosque de la primavera. Déjeme contarle algo que sucedió aquí ya entre nosotros. Sucedió en el grupo de alabanza. Hace unos años de esto. Pues el grupo de alabanza ensaya las alabanzas, es obvio. Y se ponen de acuerdo lo que va a hacer cada instrumento, y se ponen de acuerdo las armonías, las voces, los clasifican, los sopranos, contraltos, etcétera, etcétera. Entonces había una persona que formaba parte de los cantores allí. Entonces ensayaban, pero ya a la hora de la alabanza, como aquí hace un rato, hacía su armonía, pero de pronto se metía en la armonía de otro.
pero a veces su tesitura no le alcanzaba y desafinaba. Entonces pues, nos dábamos cuenta. Entonces yo le decía a veces a Chuy, oye, habla con esta persona y dile que, pues que nada más haga lo que tiene que hacer, que no quiera llenar todo. Pero no entendía. Y yo hablé con ella, con esta persona varias veces y le decía, oye, pero ¿por qué haces eso? Y yo hasta le puse un ejemplo, le dije, ¿has visto una sinfonía cuando están todos los instrumentos, los violines y todo así, uno impresionante, y está el de los timbales así con su traje bien elegante y su moñito, y está con dos cosas aquí y está leyendo las notas, y está como a media sinfónica y no hace nada, nomás está así, y va leyendo, y de repente, y ya fue todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque pues, así está diseñada. Y suena birrete bien, armonioso, pero esta quería hacer todo. Un día ya dijimos, no, ya. Y voy a tener que intervenir allí pastoralmente. Le dije, oye, no puedes seguir ahí. No, que quién sabe qué, que no sé qué. Dice, es que tú nunca me has entendido, así como lo oyen. Es que yo quiero ser famosa y tú no das oportunidad. Tú quieres yo quiero ser famosa. Claro, en ese momento, en ese tiempo ya había un buen número de cristianitas bien famosas, con sus CDs, ya se empezaban a entregar Grammys y yo quiero uno, Señor, para tu gloria. ¿De veras es para su gloria? No me digas, ¿en serio ese Grammy es para la gloria de Dios? Yo lo dudo mucho. Si fuera para la gloria de Dios no los recibirían, porque se quedan con toda la gloria del mundo. Ella quiso ser famosa, ya no pudo estar aquí, se tuvo que ir porque aquí no había oportunidad para alcanzar la fama en el mundo de la farándula cristiana. Y sí, aquí no. ¿Por qué? ¿Qué estás buscando? ¿El aplauso? ¿Quieres llenar tu sentido de importancia? Eso no te va a llenar. Y seguimos, ¿verdad? Pero aquí viene la pregunta clave, que es la que nos va a llevar a la conclusión. Si el dinero, la fama, los bienes materiales nos están ofreciendo una falsa manera de satisfacer esas necesidades, entonces ¿en dónde o con quién o en quién puedo yo encontrar satisfacción a esas necesidades? La respuesta es bien obvia. ¿En quién? En Dios, en Cristo. Miren lo que escribió Pablo, Colosenses 2:8. Dijo, mirad que nadie os engañe. Ahí está la advertencia, no se dejen engañar por medio de filosofías. Una filosofía es un pensamiento sistemático, ¿sí? Y huecas sutilezas siguen entrando en el asunto de la filosofía, de pensamientos, de conceptos. No se dejen engañar según las tradiciones de los hombres, conforme a las costumbres del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. El que está en Cristo tiene satisfechas todas sus necesidades, todas, materiales, físicas, espirituales, emocionales. En Cristo estamos completos. El problema es no buscar esa satisfacción en Cristo y desviar la mirada y buscar en otros lugares de manera incorrecta. Por ejemplo, el Salmo 91, miren lo que nos brinda. Dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo. Esta palabra abrigo habla de unos, la idea es como de un padre que abraza a su hijo muy tiernamente. Ese es el sentido aquí. El que habita en la ternura, en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra, ¿sí?, del Omnipotente. Yo quiero mencionar lo siguiente. ¿Por qué en lugar de decir morará bajo la sombra del Omnisciente? ¿Por qué no dice así? ¿Por qué no dice morará bajo la sombra del Santo, del Justo? ¿Por qué menciona Omnipotente? Por la simple y sencilla razón
de que toda la omnipotencia de Dios está a tu cuidado. ¿Cómo la ves? ¿Qué acaso eso no llena mi sentido de seguridad o mi necesidad de sentirme seguro? Para mí, plenamente, lo llena y quedo satisfecho. Y al sentirme amado y abrazado y protegido por Dios, satisface mi necesidad de sentirme valioso e importante. Porque le importo y me abraza y me cuida y me protege con su omnipotencia. Por eso Pablo dijo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y allí ya estoy encontrando satisfechas esas necesidades. Y luego viene como consecuencia, miren, dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, aquí está la protección, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. ¿Dónde vamos a encontrar la seguridad? En Cristo, hermanos. En medio de la inseguridad de este mundo, refugiémonos, refúgiese en el Señor. Tengo miedo de salir a la calle, bueno, salga con precaución, pero con la conciencia bien o su pensamiento bien sólido de que Dios está con usted. Amén. Jesús en Mateo 10:29 les dice a sus discípulos, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? O sea, la moneda de menos valor. Con todo, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Aquí ya está supliendo esa necesidad que Adán experimentó. Tuve miedo, me escondí, tuve temor, me escondí. Y Jesús dice, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fíjate cómo nos puso en la escala de valores de Dios, puso al ser humano por todo, como el más valioso sobre toda la creación. Por eso, hermanos, miren, cuando alguno de nosotros pierde el dominio y ofende a otro y le dice burro, le dice otra cosa, le dice, comparándolos con animales de manera despectiva, no lo haga, no lo haga, porque es ofender a Dios, porque los hombres están hechos a imagen de Dios. ¿Entendió eso también? Porque es rebajarlos a un animal, y Dios no ve a los seres humanos como animales, los vio de tal manera que tuvo que enviar a su Hijo Jesús para morir en la cruz por todos. Miren, nada más esa reflexión de la cruz ya llenó mis necesidades. ¿Por qué vino a morir en la cruz? Por mí, por ti, por mí, sí. ¿Y quién soy yo? ¿Un vil pecador? Sí. ¿No valgo nada porque soy un vil pecador? Sí. Pero eso vino a restituirte la gloria que había perdido Adán, la dignidad que había perdido Adán. Si Jesús se fijó en la samaritana, ¿se acuerdan aquella historia de aquella mujer? Él dice que cansado del camino se sentó junto al pozo, y justo en ese momento dice que eran las 12 del día, dice las 9, pero en nuestro horario son las 12, cuando está el calor, el sol en su apogeo. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, justo en el momento que llega una mujer y empieza a dialogar con ella. Y Jesús le dice, todo el que bebe de esa agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Y la mujer le dice, dame de esa agua, Señor. Y le dice, ve y trae a tu marido y ven acá. Y dice, no tengo marido. Y Jesús la mira y dice, no, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, vives en Amaciato, no te has casado. 6 hombres. Esta mujer manifestaba una profundísima necesidad de ser amada, de sentirse valorada, pero una y otra vez fue despreciada, pisoteada su dignidad y se le trató como una cualquiera. Nunca pudo satisfacer su necesidad de sentirse importante para alguien.
hasta el momento que se encontró con Jesús. Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, pero también hizo una labor cara a cara como con Zaqueo, que en medio de la multitud dice que Jesús iba caminando y se detiene Jesús y todos se detienen. Y ahora, y voltea así y le dice: Zaqueo, bájate de allí porque voy a ir a tu casa. Y él lo había visto en medio de la multitud, enseñándonos que el Señor, su salvación es personal. Y al decir personal significa, escúchenme bien, no pierdan la atención, que Él se fijó en ti. ¿Por qué? Porque eres valioso para Él, porque eres importante. Por eso Pablo decía que somos miembros del cuerpo de Cristo, y ponía la analogía del cuerpo humano, y decía él que todas las partes del cuerpo son importantes. ¿Dirá acaso la mano al pie no te necesito? No, todos los miembros de un cuerpo humano son importantes. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo, eres importante. Quizás eres una mano, un dedo, una uña, una pestaña, qué sé yo. Pero al ser miembro del cuerpo de Cristo, ahí se te está devolviendo y satisfaciendo tu necesidad de sentirte valioso, importante y seguro. ¿Por qué? Porque estás ligado a Cristo, y si Cristo es conmigo, ¿quién contra mí? Ahí está ya satisfecho. Y si alguien tiene una opinión de ti y te desprecia, y para mí no vales ni un cacahuate, y para mí tú no vales ni un pepino, no te importe, no hagas caso, no te pongas a pleitear. Yo lo pondría de esta manera: si alguno tiene una opinión de mí así muy despreciativa, que yo no valgo nada, que soy un pastorucho, un hereje, porque a mí no me interesa encontrar mi satisfacción en la opinión de la gente, a mí me interesa la opinión que Dios tiene de mí. Y yo quiero que Él me diga: siervo fiel, porque Él nos reservó una morada. ¿Por qué? Porque vamos a vivir con Él. ¿Cuántos siguen en planes de estar con Él? Pero ahí está satisfecha ya tu necesidad. No tienes que andar buscando en nada ni en nadie. Estudia, sí, pero no vayas con eso en la mentalidad de que yo voy a ser doctor para hacer dinero, voy a ser abogado para transearme a todos. Pues tampoco. ¿Y qué voy a hacer esto para ganar? No. Todo lo que tú quieras hacer como profesión para bienestar y salud y el bienestar de nosotros los seres humanos. Yo les dije al principio que esta enseñanza nos iba a acercar más a Cristo, y creo que así es. Esto a mí me acerca todavía más a Cristo, y si Él es el único que satisface mis necesidades, pues yo me acerco a Él. ¿Quieren acercarse a Él en esta tarde? Pónganse de pie, por favor. Cuando tú entiendes lo importante que eres para Cristo, que tuvo que morir en la cruz por ti, cuando tú entiendes lo que Cristo hizo en esa cruz por ti, cuando tú entiendes lo que eres en Cristo y lo que Cristo está dispuesto a hacer por ti ahora, ya con eso estoy satisfecho. ¿Ustedes también? Acerquémonos pues a Cristo, vayamos a Cristo con una oración, porque la comunión es por medio de una oración. Levanta tus manos y oremos más o menos diciéndole algo así como: Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra siempre nos instruye, nos vuelve al camino. Gracias, Señor, porque descubres otra área débil en nuestros corazones, en nuestro ser interior, en nuestro pensamiento, y es la búsqueda de satisfacer esas necesidades que solo tú puedes satisfacer. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos buscado satisfacer, sentirnos importantes, valiosos, buscando la aprobación de la gente, buscando el aplauso, el reconocimiento, quizás en la fama, o quizás en el dinero, los bienes materiales, y seguimos en las mismas. Es que no vamos nunca a salir adelante hasta que habitemos bajo
tu amparo, bajo el abrigo de tus alas, Señor, sabiendo que tenemos muchísimo valor que los pajarillos, y nos pusiste por encima de tu creación, que es tan hermosa, como lo más valioso y más hermoso que tú creaste, porque nos hiciste a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz para que estuviéramos completos y restituirnos la gloria de estar contigo, Señor. La gloria que fuimos destituidos cuando pecó Adán, y nacemos ya destituidos de esa gloria. Entendemos, Señor, que esto no va a ser muy fácil de desarraigar porque estamos acostumbrados a esa búsqueda, pero cada vez que el enemigo o nosotros mismos nos quieran desviar con pensamientos sobre cómo satisfacer necesidades que tenemos, que esta palabra, Señor, haya quedado sembrada en buena tierra y que a su tiempo crezca, se afiance y en su momento dé fruto. Eso es perfeccionamiento de la fe, una plena y total confianza en Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús, por amarnos y hacernos parte de ti. En tu nombre, Jesús, agradecemos al Padre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.